Soy Alice, tengo 27 años y soy de Guadalajara, México. Necesitas escuchar lo que me pasó. No porque quiera contártelo, sino porque quizá alguien esté pasando por el mismo infierno y aún no se haya dado cuenta. Porque a veces, lo que parece amor puede ser una sentencia invisible, un agujero profundo del que escapar requiere más que fuerza, requiere reconocer que estás atrapado. Conocí a Gustavo una cálida noche de septiembre. El centro de Guadalajara estaba vivo, iluminado por el resplandor de los bares y farolas antiguas que daban un aire nostálgico a las calles empedradas. Salí con unos amigos a un bar pequeño y acogedor, de esos que ponen jazz de fondo y sirven tequila fuerte. Ahí fue donde me encontró. O mejor dicho, ahí fue donde me eligió. Gustavo era magnético. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa fácil que hacía que cualquier conversación pareciera natural. Me miró como si fuera la única persona allí y antes de que me diera cuenta, estábamos hablando como si nos conociéramos desde hacía años. Él sabía exactamente qué decir, cómo hacerme reír, cómo involucrarme en ese juego de atención y misterio. Y yo, ingenua y necesitada, caí sin darme cuenta. Esa noche fue solo el principio. Durante los siguientes días, pareció saber exactamente cómo mantener mi mente girando en torno a él. Mensajes a mediodía, cumplidos que parecían genuinos, atenciones que me hacían sentir especial. En pocas semanas ya formaba parte de mi rutina. Nos veíamos casi todos los días. Él siempre tenía un plan, una invitación, una excusa para que estuviéramos juntos. Nunca había vivido algo así. Al principio, parecía un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas siempre esconden un precio. Y el precio que pagaría sería demasiado alto. Al principio, todo parecía perfecto. Gustavo era el tipo de hombre que sabía cómo hacer que alguien se sintiera único. Dijo que nunca había conocido a nadie como yo, que le encantaba mi forma de ver el mundo, que quería estar conmigo todo el tiempo. Al principio me hizo sentir especial. Pero poco a poco, esta necesidad constante de él se convirtió en algo asfixiante. Noté los cambios de forma sutil. Primero, los comentarios inocentes. Tus amigos parecen un poco inmaduros, ¿no crees? O no sé si a fulano le gustas de verdad, ¿te has dado cuenta cómo siempre quiere menospreciarte? Pequeñas semillas de duda que plantó con cuidado, sin sonar posesivo ni controlador. Luego vinieron las peticiones. Hoy vamos a ser solo nosotros dos, ¿o de verdad necesitas salir con ellos? He estado deseando pasar una noche tranquila contigo. Al principio me pareció lindo. Un novio que me quería cerca todo el tiempo. Pero sin darme cuenta, me estaba rindiendo. Dejé de salir, de responder mensajes, de mantenerme en contacto con las personas que antes eran tan importantes para mí. Y entonces, un día, me di cuenta de que ya no había nadie a mi alrededor. Mis amigos intentaron advertirme. Mariana, mi mejor amiga desde la universidad, me envió un largo mensaje de audio diciéndome que me extrañaba, que yo la extrañaba. Pero Gustavo oyó y se rió. Está exagerando. Simplemente extraña tener a alguien con quien pasar el rato, eso es todo. Y como siempre, hizo que todo pareciera más pequeño de lo que era. Como si yo fuera el culpable, por darle importancia a cosas insignificantes. El aislamiento no fue una imposición. Surgió como una ilusión de elección. Cada vez que decía que quería pasar más tiempo conmigo, cada vez que insinuaba que mis amigos no eran tan leales, cedía un poco más. Hasta que un día ya no pude ver a nadie. No quedaba nadie. Y entonces llegaron las críticas. Las miradas impacientes. Las palabras que una vez fueron dulces se volvieron agudas. Siempre exageras. Has estado muy sensible últimamente. Deja de ser tan dramática, Alice. Y fue entonces cuando empecé a dudar de mí misma. Al principio pensé que era solo una etapa. Que Gustavo estaba pasando por algo y que debido a eso su paciencia conmigo había disminuido. Pero con el tiempo me di cuenta de que esto no era algo pasajero. Fue permanente. Las palabras que una vez fueron dulces se volvieron frías. Las miradas que me hacían sentir especial ahora transmitían indiferencia. Gustavo empezó a irritarse por pequeñas cosas. Si tardaba mucho en responder un mensaje, él decía que lo estaba ignorando. Si le preguntaba algo sobre su día, suspiraba con impaciencia, como si yo fuera una carga. Y aún así intenté compensarlo. Intenté ser mejor,
más atento, más comprensivo. Pero nada fue suficiente. Vivía en un pequeño departamento en el barrio de Chapultepec, un lugar que solía ser mi refugio. Siempre me ha encantado la vista desde mi ventana, el ruido lejano de las concurridas calles de Guadalajara. Pero con el tiempo ese espacio se volvió opresivo. Cuando Gustavo estaba allí, el aire se sentía pesado. Nunca supe cuál sería su estado de ánimo. A veces venía y me besaba como al principio. Otros apenas me miraban. Y me pregunté qué había hecho mal. Empezó a desaparecer durante días. No respondió mis llamadas, no respondió los mensajes. Cuando regresó, actuó como si nada hubiera pasado. Si le preguntaba dónde había estado, la respuesta siempre era la misma: tienes que confiar más en mí. Y me sentí culpable por dudar de él. Los ataques de ansiedad empezaron poco a poco. Primero fue una molestia en el pecho. Luego una sensación constante de opresión en la garganta. A veces mi respiración se aceleraba sin razón alguna y podía sentir que mi corazón latía fuera de ritmo. Pero no hablé de ello. No quería molestar a nadie. Ya no veía a mis amigos. No salí de casa excepto para trabajar. El mundo fuera de ese apartamento parecía lejano, como si ya no formara parte de mi vida. Y entonces, una noche, sola en la oscura sala, me di cuenta de que ya no sabía quién era antes de Gustavo. Las mañanas se volvían insoportables. Me desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera pasado toda la noche viviendo una pesadilla interminable. El cálido sol de Guadalajara se filtraba por las finas cortinas del apartamento, pero todo a mi alrededor se veía gris. Sabía que tenía que levantarme. Tomar un baño. Come algo. Salir a trabajar. Pero cada una de estas pequeñas acciones parecía un desafío imposible. Mi cuerpo no respondió. Mi mente estaba atrapada en una densa niebla, donde nada tenía sentido. Gustavo iba y venía como siempre. Algunos días aparecía cariñosamente, me abrazaba y me decía que me extrañaba. En otros, apenas me miraba, impaciente, distante. Traté de comprenderlo, de entender lo que necesitaba hacer para que volviera a amarme como lo hizo al principio. Pero el juego nunca fue justo. Porque hiciera lo que hiciera, siempre encontraba la manera de hacerme sentir insignificante. Últimamente te comportas raro, me dijo una noche, mirando distraídamente su teléfono. Parece que nunca estás feliz, ¿feliz? Ya ni siquiera sabía qué significaba eso. Los ataques de ansiedad se intensificaron. En cualquier momento, de la nada, mi respiración se entrecortaba y mi corazón se aceleraba. Me sentí mareado, con un nudo en la garganta, como si estuviera siempre al borde del colapso. Pero me convencí de que era temporal. Era solo estrés. Mis horarios de trabajo empezaron a verse afectados. No pude concentrarme. Mi jefe me preguntó si pasaba algo y sonreí, mintiendo que solo era cansancio. Pero la verdad era que ya nada parecía tener sentido. Las calles de Guadalajara, siempre vibrantes, parecían borrosas a mi paso. El ruido de los coches, las voces, los olores, nada me conmovía más. No viví. Simplemente existía. Entonces llegó la noche en que el calor era insoportable y mi cuerpo, exhausto, simplemente se rindió. Solo en ese oscuro apartamento, tendido en el frío suelo de la sala, me di cuenta de que me estaba hundiendo. Y que si no hacía algo, quizá no habría vuelta atrás. El viejo ventilador zumbaba en un rincón de la habitación, difundiendo el cálido aire de la mañana. El sudor corría por mi frente, pero no podía moverme. Mi respiración era superficial, tenía el pecho apretado y un mareo persistente me hacía dar vueltas. Era como si mi cuerpo se hubiera rendido. No podía levantarme, no podía pensar con claridad. Me quedé allí, en el suelo frío, sintiendo el peso de cada segundo arrastrado por la noche. Mi teléfono estaba a solo unos centímetros de mi mano, pero parecía que estaba a kilómetros de distancia. Quería pedir ayuda. Quería enviar un mensaje a alguien. ¿Pero quiénes? Los amigos que quedaban ya se habían mudado, cansados de mis excusas, de mi desaparición. Mariana había intentado ayudarme tantas veces, pero yo la rechazaba, convencida de que Gustavo era todo lo que necesitaba. Ahora, Gustavo ni siquiera estaba allí. Ni él ni nadie más. Un recuerdo invadió mi mente como un chasquido. Mi madre, hace años, me dijo,
Tienes que aprender a ser autosuficiente, Alice. El amor no puede ser un cautiverio. Y fue allí, tumbada en el suelo de mi propia prisión, que comprendí que si no salía de esa situación sola, nadie lo haría por mí. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, extendí la mano y agarré el móvil. Mis dedos temblaron cuando desbloqueé la pantalla. El reflejo en el cristal mostraba un rostro demacrado, ojos hundidos y ojeras profundas. Escribí un nombre. Mariana. La vacilación fue como un golpe. ¿Qué pasa si ella no responde? ¿Qué pasaría si estuviera solo para siempre? Pero antes de poder rendirme, presioné el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Entonces, su voz llegó desde el otro lado. Somnoliento, sorprendido, ¿Alice? ¿Estás bien? Y por primera vez en mucho tiempo, dejé caer las lágrimas. No sabía qué iba a pasar después. No sabía cómo salir de allí, ni cómo empezar de nuevo. Pero, en ese momento, comprendí que tenía que intentarlo. Y eso, en sí mismo, ya era un comienzo. La voz de Mariana me devolvió a la realidad. Fue extraño darme cuenta de cómo un simple Alice, ¿estás bien? Sonaba tan distante y a la vez tan cercano. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No, no estoy bien. Mi voz salió débil, entrecortada, casi irreconocible. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio denso. Entonces, un suspiro. ¿Dónde estás? En casa, quédate ahí. Me voy. Colgué y me quedé allí, todavía tirado en el suelo. Mi cuerpo se sentía débil, pero por primera vez en meses, había algo diferente dentro de mí. Un rayo de esperanza, un hilo frágil, pero real. Media hora después, oí que llamaban a la puerta. Cuando lo abrí, Mariana estaba allí, y su mirada lo decía todo. No necesité explicarlo. Ella lo entendió. Me abrazó y fue como si, en ese momento, todo el peso que llevaba se hubiera aliviado un poco. No tienes que pasar por esto sola, dijo con voz firme. Y por primera vez, le creí. En los días siguientes, empecé a comprender la magnitud de la cicatriz que Gustavo me había dejado. El distanciamiento de mis amigos, la destrucción de mi autoestima, el silencio opresivo de mi propia mente. Pero ya no estaba sola. Mariana me ayudó a dar el primer paso, buscar ayuda. Una semana después, fui a la consulta de un psicólogo. Hablar era difícil. Mi cuerpo temblaba y tenía la garganta apretada. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a salir. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo mucho que me habían manipulado. No fue fácil. Los recuerdos de Gustavo todavía me perseguían. El miedo a estar sola, la duda de si sería capaz de reconstruir mi vida. Pero con cada sesión entendí que el amor no debe doler. Ese amor no era control, no era soledad. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, los meses. Aprendí a ser autosuficiente. Volví a encontrarme con personas que creía haber perdido para siempre. Mariana, mi refugio, nunca se apartó de mi lado. ¿Y Gustavo? Él intentó regresar. Apareció en la puerta de mi apartamento, diciendo que me extrañaba. Que yo era todo para él. Pero esta vez, vi más allá de las bonitas palabras. Esta vez, descubrí la mentira. Cerré la puerta sin mirar atrás. No sabía qué me deparaba el futuro. Pero supe que, por primera vez en mucho tiempo, él era mío. Y eso era libertad. Si estás escuchando esto, debes saber esto, el abismo puede estar dentro de tu casa. A veces tiene el rostro de quien amas. Pero sobrevivir, es posible. Y tú, no estás solo. Deja tu like, para que más personas puedan conocer historias de personas que se perdieron y encontraron la fuerza para regresar. Comenta, porque tu voz podría ser el hilo de esperanza que alguien necesita para no rendirse. Y suscríbete, porque algunas historias de superación son tan profundas que resuenan para siempre. Sobrevivir es solo el comienzo.